Y bueno, continuando con las demostraciones de la lección, el siguiente tópico que tenemos que abordar es los objetos de auditoría. Ya vimos en el video anterior lo que es un trigger DLL como un mecanismo que nos va a permitir registrar en diferentes destinos qué es lo que sucede dentro de un servidor. Vimos un ejemplo muy particular de un trigger que funciona cuando creamos tablas dentro de una base de datos y que eso se va a registrar, ¿sí? Eh, Ahora, otra opción que tenemos para auditar dentro de los diferentes tipos que nos ofrece SQL Server dentro de la parte administrativa son los objetos de tipo auditoría, ¿sí? Ahora, este tipo de objeto nos va a permitir capturar actividades en el servidor, ¿sí? Como lo hemos mencionado, o actividades en la base de datos dentro de una bitácora. Aquí el detalle es que ya no lo voy a poder guardar en una tabla de usuario como lo hicimos con el trigger DDL o como pudiera ser un trigger DML, sino que aquí tenemos que hacer uso de otras herramientas que son los visores de los eventos de Windows, que lo mencionamos ya casi en la parte final del video anterior, y en archivos, ¿sí? Entonces sería el destino principal. ¿Qué es lo que nos está platicando aquí? La bitácora puede ser un archivo, puede ser la bitácora de aplicación del sistema operativo, la bitácora de seguridad, como destinos donde yo como administrador puedo ir en algún momento dado a consultar qué es lo que está sucediendo con mi servidor o con el funcionamiento de mi servidor. Ahora, una auditoría es un objeto dentro de nuestra base de datos. Entonces, ¿qué componentes tiene una auditoría? Pues es un objeto de auditoría. Aquí a veces es un poquito confuso entender esa parte, que una auditoría está formada por una auditoría, un objeto de auditoría. Y de ahí podemos tener dos ámbitos, así como el Tiger, que podríamos tener diferentes escenarios donde lo podemos aplicar a nivel de servidor o a nivel de base de datos. Aquí también tenemos ámbitos, ¿sí? Donde nosotros podemos crear una especificación para que esa auditoría funcione dentro de una base de datos o que evalúe el funcionamiento de un servidor, que es a lo que se refiere en esta presentación con lo que menciono como especificación de auditoría de servidor y especificación de auditoría de base de datos. Si yo la creo a nivel de servidor, nos va a permitir estar monitoreando, valga la redundancia, eventos que suceden dentro del servidor. Si hago una especificación a nivel de base de datos, son los eventos que suceden exclusivamente dentro del contexto de una base de datos. Y el cuarto elemento, ¿sí?, de una auditoría es el destino, donde yo voy a registrar todo lo que sucede, que como lo mencionamos en la diapositiva anterior, puede ser un archivo, puede ser el visor de aplicación de Windows, el visor de seguridad de Windows, que serían los tres destinos básicos. Entonces, aquí la ventaja de utilizar una auditoría es que es un objeto que yo puedo habilitar o deshabilitar desde el Management Studio, que puedo crear y configurar desde el Management Studio, no tengo que codificar nada, todo es a través del uso de asistentes, ¿vale? Entonces, vamos a analizar ahorita en imágenes cuál es el proceso. Sí, en el anterior no lo pudimos hacer así porque pues a final de cuentas todo era basado en código, aquí es más que nada asistentes. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es en la parte de seguridad, ¿sí?, a nivel de seguridad de su base, de su servidor, porque ahí es donde se encuentran los objetos de este tipo. Entramos a la carpeta de seguridad de su servidor y hay una opción que dice auditorías. Si queremos crear una auditoría, le damos botón derecho, nueva auditoría, ¿sí?, que sería el primer elemento, crear un objeto de tipo auditoría. Dentro de esta ventana que nos va a abrir, nosotros vamos a checar que nos pide aspectos básicos, que ahorita lo vamos a analizar en la demostración, que es el nombre, que es el registro, cuánto va a esperar para guardar la información en el destino y los múltiples destinos que puede llegar a tener, si va a ser en el archivo, si va a ser en la bitácora de seguridad de Windows o en la bitácora de aplicación de Windows. ¿Qué va a pasar cuando sucede un error? Es decir, cuando algo está violando la auditoría, se va a apagar el servidor, se va a continuar sin ningún error, nos va a generar una operación con error que nos va a impedir que se ejecute algo, pues eso también lo podemos configurar. Y en el caso de que nosotros escogemos un archivo, nos da la posibilidad de elegir en dónde lo queremos guardar, en qué carpeta, ¿sale? Y también cuánto va a ser el tamaño del archivo, porque esa bitácora se va a estar alimentando cada vez que suceda esa operación que nosotros estamos auditando, puede ir creciendo. Entonces aquí podemos decir cuántos archivos como máximo pueden tener y cuál va a ser el tamaño de cada archivo. A lo mejor digo que un archivo de registro va a tener únicamente 10 megas, entonces cuando se llene eso va a generar otro y así va a ir generando archivos clasificados por fecha en una ubicación que nosotros vamos a configurar, ¿sale? Entonces esos serían los primeros pasos, crear el objeto de tipo auditoría. Ahora, recuerden, tenemos que especificar dónde va a ser o dónde se va a aplicar, si a nivel de servidor o a nivel de base de datos.
Entonces, en esas especificaciones es definir si lo voy a crear a nivel de servidor, ahí mismo en la carpeta de seguridad, ¿sí? Dentro del servidor, porque ahorita estamos hablando a nivel del servidor, voy a crear una nueva especificación de auditoría a nivel del servidor, ¿vale? Si lo voy a hacer a nivel de base de datos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo que entrar a una base de datos, como aquí en este caso se ve en la imagen, una base de datos de ejemplo que es AdventureWorks, ¿sí? Entro en la subcarpeta de seguridad y ahí tengo especificaciones de base de datos, ¿sí? Entonces aquí vemos esa diferencia. Cuando es a nivel del servidor, se hace dentro de la carpeta de seguridad a nivel del servidor. Y cuando es una especificación de base de datos, se hace dentro de la carpeta de seguridad en la base de datos que nosotros quisiéramos aplicar esa auditoría. Entonces ahí esa es la diferencia, el ámbito. Uno es a nivel de servidor y otro a nivel de base de datos. Ahora, ¿qué más tenemos aquí como parte del proceso de la especificación de una auditoría? Pues vamos a proceder a ya definir la regla, el evento que nosotros queremos en algún momento dado evaluar, ¿sí? Entonces, esa parte la vamos a ver ahorita en la demostración de una forma práctica. Y bueno, aquí como parte de la demostración de las auditorías, ahorita voy a seguir trabajando con la base de datos de ejemplo de test auditoría. Puede ser con cualquiera, aquí no hay ningún problema. El escenario que vamos a plantear ahorita es crear una auditoría que me va a estar monitoreando alguna operación a nivel de una base de datos, ¿sí? Entonces vean, eh, voy a irme aquí a la carpeta de seguridad, ¿sale? A nivel del servidor, porque las auditorías se crean ahí. Entonces expando la carpeta de seguridad. Vean, aquí tenemos esa opción que les mencionaba, auditorías, ¿sí? Aquí mismo tenemos es una especificación si es que yo quisiera evaluar una configuración o un funcionamiento a nivel del servidor, ¿sí? Ahorita no va a ser el caso, lo vamos a crear dentro de una base de datos. Entonces, si seguimos los pasos dentro del proceso, es crear un objeto de tipo auditoría. Entonces aquí es muy simple, botón derecho, nueva auditoría. Le vamos a colocar aquí el nombre que nosotros queramos. Yo te lo voy a colocar un nombre genérico. Ustedes en su actividad, pues a lo mejor le ponen auditoría insert, auditoría delete, auditoría audit. Eso pues ya se los dejo. Ahorita más adelante les explico en qué consiste la actividad. El retraso en cola, ¿a qué se refiere? ¿Cuánto tiempo va a esperar de que sucede el evento a que lo registra en el destino? ¿Sí? Entonces, aquí nos habla en milisegundos. Entonces, 1000 milisegundos equivalen a un segundo. Entonces, aquí, de que sucede el evento que yo quiero auditar, va a esperar un segundo antes de guardarlo. Ahorita lo vamos a dejar así, no pasa nada. No queremos, si es que sucede algo que viole esa directiva, ni que se apague el servidor, ni que nos genere una operación con error, simplemente que continúe, pero que sí lo registre, ¿no? Entonces ahí, tal vez en segundo plano, que lo esté guardando, ¿no? Entonces esa parte la vamos a dejar ahorita por default. Y aquí el destino, ¿sí? Donde yo quiero guardar mi directiva. Entonces digo, el resultado, la bitácora que se está generando, porque recuerden que aquí no es una tabla como la que hicimos en el ejemplo del trigger, aquí es destinos diferentes. Entonces aquí yo voy a ubicar en la ruta, únicamente voy a definir una carpeta donde yo quiero guardar la información, ¿sí? Entonces aquí, yo para cuestiones del ejemplo, en la unidad C voy a crear una carpeta que se llame auditoría para que no quede muy grande la ruta. Auditoría. Auditoría. Y aquí en esta carpeta yo voy a guardar la información. ¿Por qué? Porque este primer ejemplo que yo les voy a mostrar lo voy a guardar en un archivo, ¿sí? Bueno, aquí voy a volverle a dar para que se actualice, porque puedo crear la tabla. Auditoría. Sale, selecciono la carpeta y como indiqué archivo, aquí se va a generar el archivo. Vean, yo pude haber escogido los destinos del registro de seguridad de Windows y el registro de aplicación. Esto es en la demostración, ya no lo voy a explicar porque bueno, ya vieron dónde está, que era en esta ventanita, ¿sí? Que estaba en panel de control, sistema de seguridad, herramientas administrativas, visor de eventos. ¿Vale? Aquí si yo entro al visor de eventos, recuerden que en registros de Windows tenemos aplicación y seguridad. Si yo lo guardo como registro de aplicación aquí en mi SQL Server, ¿sí? Lo voy a ver ahí, ¿sí?
Si lo guardo en seguridad, también lo voy a ver aquí en el apartado correspondiente. Y esto va a depender de ustedes cómo lo quieren controlar. Si quieren que sea casi clasificado como algún funcionamiento en la aplicación, aunque ahí lo más ideal fuera que estuviera clasificado como seguridad, porque las auditorías a lo mejor las estamos utilizando para garantizar la seguridad de los datos, pero ahí va a depender ustedes el enfoque que le quieran dar, si lo quieran catalogar como un aspecto de seguridad en su auditoría o simplemente como funcionamiento a nivel de aplicación. Entonces aquí es donde los van a ver, y si yo cambiar el destino, ahí ustedes lo van a comprobar, que es la comprobación que ustedes que tienen que hacer en su práctica, que se vea que ya se está registrando ahí como cuando se disparó el trigger en el video anterior. Entonces ahorita lo voy a hacer con archivo porque esa es la ventana que no conocen, la herramienta que no conocen. La J2 pues ya la analizamos de manera breve, ¿sí? Y vean, aquí yo le puedo decir cuántos archivos se van a generar, porque aquí con las auditorías, ¿qué es lo que va a pasar? Se puede ir generando por día, cada día se va generando un archivo nuevo, ¿sí? Ahí se va registrando, y hasta cuántos archivos puedo tener. Si yo no lo restringo, va a tener todos los archivos, sí, cada día va a ir generando archivos nuevos hasta que me acabar el disco duro. Realmente son archivos muy pequeños, no ocupan mucho espacio, pero bueno, ahí lo pudiera llegar a controlar, ¿sí? El tamaño de los archivos también yo lo puedo restringir, ¿sale? Porque en un día pues pueden suceder muchas operaciones, ¿no? Que tal vez ocupen megas, gigas o teras, que ya sería un caso muy, muy extremo para bases de datos ya muy grandes. Ahorita pues no tendríamos tanto ese problema. Entonces yo puedo decir que cuando el archivo llega a 10 megas, ¿sí? Por ejemplo, se genere otro archivo nuevo, ¿sale? Entonces así lo puedo ir manejando. Entonces ahí yo puedo cambiar o puedo jugar con esos valores en cuanto al número máximo de archivos, cuántos quiero, ¿sí? Y cuánto va a pesar cada archivo. Eso pues, dependerá en gran medida de la disponibilidad de espacio que ustedes tengan para guardar este tipo de información. Ahorita, como es un ejemplo muy básico y es poca la información que vamos a tener, no lo vamos a restringir, ¿sí? Simplemente vamos a generar un archivo, no voy a indicarle alguna restrictiva en cuanto al número de archivos o el tamaño, simplemente es eso, ¿vale? Entonces, simplemente con esta acción, si yo le doy a aceptar, me crea la auditoría. Ahorita todavía no le indico que verifique nada, simplemente creé el objeto, la auditoría ya existe y la auditoría lo único que tiene es un nombre y un destino, nada más. No le estoy diciendo que va a auditar. Ahora, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Cada vez que creamos una auditoría o una especificación de auditoría a nivel de servidor o a nivel de base de datos, siempre van a estar deshabilitadas de manera predeterminada. Aquí si lo ven, me dice que esta auditoría, que es donde está el icono de la lupa, está con una tachita, quiere decir que está deshabilitada. Si yo quiero que funcione, pues la tendría que habilitar. Obviamente, pues ahorita no va a hacer nada porque únicamente tenemos el nombre y un destino, pero no le hemos indicado qué es lo que queremos evaluar, ¿sí? Entonces, vean, ¿qué voy a hacer a continuación? Yo ahorita para cuestiones del ejemplo, ¿sí? Eh, voy a crear una base de datos así muy rápida, nada más. Create database prueba auditoría. Así muy simple. Go. Use prueba auditoría. ¿Vale? Y voy a hacer uso, bueno, ya aquí voy a crear una tabla sencilla. Create table datos. Y simplemente voy a colocar valor 1 que sea un entero y un valor 2 que sea una cadena. Nada más, esto que está aquí, ¿sale? Entonces creo mi base de datos, la pongo en uso y aquí es la tabla con la que yo voy a trabajar, ¿vale? Entonces esta tablita la ejecuto, ahí está. Y ahora, como voy a evaluar cada vez que alguien trabaje con datos de esta tabla, ¿sí? Vean, o que cada vez que alguien actualice o elimine datos de esta tabla, debe ser una especificación a nivel de base de datos. Entonces yo voy a buscar mi base de datos que acabo de generar, que es prueba auditoría. ¿Dónde está? ABC, prueba auditoría. Vean, aquí ya está mi tablita, ya que está la estructura. Me voy a ir a la parte de seguridad, ¿sí? Y aquí voy a encontrar especificación de auditoría de base de datos, ¿vale?
Entonces aquí igual es muy simple, botón derecho, nueva especificación de auditoría de base de datos. Vean, aquí me va a pedir un nombre, yo le voy a colocar un ejemplo también genérico, auditoría delete, por ejemplo. Entonces, cada vez que eliminen información de alguna de las tablas de esta base de datos, yo aquí lo voy a guardar. Entonces, esta especificación tiene que ir ligada a un objeto de auditoría. En la auditoría que quedamos que teníamos, el destino, donde se va a estar registrando esa información. Si yo le doy clic aquí, me van a aparecer todas las auditorías que tenga del sistema. Entonces, este ejemplo auditoría, si recuerdan, es la que acabamos de crear hace unos instantes. Entonces, ejemplo auditoría. Ahí está. Voy a maximizar esta ventana para que vean todos estos elementos. Y aquí, por el tipo de auditoría que seleccionamos, que es una auditoría a nivel de base de datos, los eventos que yo puedo validar ya me los mostraron. Entonces, si yo le doy aquí clic, me aparecen todas aquellas situaciones o eventos que yo puedo estar validando dentro de esta base de datos o puedo estar evaluando. Entonces, aquí quedamos. Vamos a crear una auditoría que registre cada vez que un usuario elimine datos. ¿Vale? Pues busco aquí la instrucción delete. Entonces, ¿cuándo va a aplicar? Cuando se elimine datos. ¿Vale? Ahora, ¿de qué clase de objetos? Puede ser de la base de datos, del objeto o un esquema. Aquí donde vamos a borrar, dentro de una tabla. La tabla es un objeto. ¿Vale? El esquema no lo puedo cambiar porque el esquema, recuerden que pertenece, el objeto pertenece a un esquema. Automáticamente cuando yo indique el objeto, se va a seleccionar el esquema. Entonces yo voy a irme aquí a objeto. Vean, me dice, bueno, en la base de datos tiene los objetos clasificados por tablas, vistas, procedimientos. ¿Qué quieres trabajar? Yo le voy a, para hacer una búsqueda más rápida, en tipos de objetos, bueno, voy a quitar los que no utilizamos o los que no requerimos, únicamente vamos a trabajar con tablas, ¿sí? Entonces a mí me va a filtrar todos los objetos que sean del tipo tabla, porque si no me va a mostrar una lista muy grande de tablas, procedimientos, funciones, encadenadas, todos los objetos que hay en su base de datos. Entonces ahorita para rápido, digo que es una tabla. Cuando le doy a examinar me va a mostrar únicamente las tablas de la base de datos, que en este caso pues, solamente tenemos la tabla de datos. Entonces la marcamos, le doy a aceptar, ¿sí? Me regresa aquí, es una tabla que se llama datos, que está en el esquema de DBO. Le doy a aceptar y vean, aquí ya me está mostrando que es la tabla datos del esquema de DBO. Entonces ahorita, ¿cómo va la lógica? Esta auditoría va a funcionar o va a estar constantemente monitoreando cuando alguien elimine del objeto datos, que es una tabla que se encuentra en el esquema de DBO. ¿Sí? Ahora, aquí otra parte importante de la auditoría. Tal vez ustedes quieren verificar el comportamiento de sus usuarios, pero no lo quieren de todos, sino solamente de alguno en particular, ¿no? A lo mejor tienen un inicio de sesión, el usuario Juanito, que quieren ver qué es lo que hace o qué es lo que no hace, entonces pueden indicar sobre qué usuarios lo quieren hacer. Ahorita, pues como es una base de datos de ejemplo y es una prueba, y el único usuario que tenemos activo con el que estamos haciendo la demostración es el DBO, el administrador, el propietario de la base de datos, vamos a utilizar ese usuario simplemente para las cuestiones de demostración. Ya ustedes en una implementación real de una puesta en producción, pues sí tendrían que indicar qué usuarios quieren evaluar. Tal vez no son todos, sino solamente son algunos. ¿Vale? Entonces aquí vean, en nombre del rol de seguridad, yo aquí le puedo decir, quiero validar a todos los usuarios del rol de producción o del usuario tal y tal. Entonces aquí yo lo puedo definir. Entonces aquí en esta base de datos no tenemos errores de base de datos ni errores de aplicación. Básicamente lo que tenemos son usuarios, que en otros escenarios sí pudiera existir roles, aquí ahorita porque es una base de datos que acabamos de crear y es prueba y no tenemos implementado un mecanismo de seguridad basado en roles, usuarios, todo eso. Voy a escoger la más básica, que es un usuario, y cuando yo le doy en examinar, me dicen los usuarios que tenemos. El único usuario que está activo principalmente es con el que estamos conectados, que es el DBO. Para su demostración, pues bastaría con ese usuario en específico. Yo le doy a aceptar, ¿sí? Me regresa el DBO y aquí ya completamos la ventana. Entonces, ¿cómo quedamos que aplicaba cada vez que alguien elimine sobre el objeto datos, que es una tabla, y solamente si es el usuario DBO? Si es otro usuario y alguien elimina, no registra. Si alguien borra dentro de otra tabla diferente a la de datos, tampoco lo va a registrar. Únicamente bajo esta condición. Y aquí ustedes pudieran agregar más, ¿sale? Pero bueno, dependerá de qué es lo que ustedes quieran estar registrando, ¿sí? Entonces aquí simplemente le voy a dar a aceptar. Ya creé la especificación. Aquí está, pero al igual que nuestra auditoría, están deshabilitados, ¿sí? Entonces ya con esto tenemos la información. Entonces voy a, por ejemplo, insertar datos. Ahí está. Insertar datos. Voy a insertar el 1
y una cadena, ¿sale? Voy a insertar varios datos en formatos similares. Aquí pues realmente no nos interesa mucho la información que se maneja, simplemente tener los datos para hacer la prueba de al momento de que borramos, ¿sí? Nada más. Entonces aquí sería el 2, el 3, el 4 y el 5. Aquí nos va a poner un cambio para que se vea un poquito diferente de entonces lo insertamos, vean. Entonces se funcionó la auditoría y vamos a ver que no. Primero, ¿por qué no? Porque está deshabilitada, primero que nada. Y segunda, porque esa auditoría, si estuviera funcionando, si estuviera activa, va a validar únicamente cuando se elimine. Entonces vamos a probar los datos. CL asterisco from datos. ¿Vale? Ahí está la información. Entonces vamos a probar, vamos a ver, ahorita en nuestra carpeta auditoría está vacía. Si yo hago un delete from datos, cuando ID, cuando valor 1 sea igual a 5, por ejemplo, lo borro, ¿sí? Lo registra, lo elimina de la base de datos, ya no está de la tabla, pero pues al momento no se ha registrado nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque la auditoría está inactiva, ¿vale? Entonces aquí primero lo que voy a hacer es habilitar, ¿sí? Nuestra especificación de auditoría, ahí está activa. Del mismo modo, si yo no quiero aplicarla, la puedo deshabilitar, ¿vale? Pero ahorita tampoco estaría funcionando. ¿Por qué? Porque está activa la especificación, pero la auditoría no lo está. Entonces también tengo que habilitar la auditoría, ¿vale? Entonces ahí está. Entonces ya están activas las dos, necesitamos que las dos estén activas para que esto funcione. Entonces vamos a ver si es que esto va a ir registrando. Voy a tener aquí abierta mi ventana. Voy de nuevo a hacer el delete. Y en el momento que hago el delete, vean, ya se generó este archivo. Entonces, en este archivo, ¿sí? Yo puedo ver qué es lo que sucedió. Y lo puedo ver de dos maneras. Una sería a través de una consulta, como esta que les voy a colocar aquí. Yo ya la tenía lista para no tardarme tanto tiempo. Con la función fn-get-audit-file, yo puedo consultar información. Ahora aquí yo estoy consultando solamente alguna información básica, ¿sí? Entonces aquí yo lo que estoy evaluando que me muestre toda la información que haya contenido dentro de la carpeta auditoría. Estas son algunas características que tiene que llevar la función, ¿vale? Entonces lo voy a ejecutar y vean. Ese evento fue cuando se creó el archivo y vean aquí qué fue lo que me guardó este delete que acabo de ejecutar, ¿vale? Si yo vuelvo a hacer un insert, por ejemplo, ahorita inserto el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, ¿sí? Esto no se va a guardar en el archivo. ¿Por qué no se va a guardar en el archivo? Porque la auditoría lo único que está validando es cuando alguien elimine información dentro de la tabla de datos y que sea el usuario de BO, ¿sale? Si yo vuelvo a ejecutar y ahora no sé, borro el 7, ¿sale? Bueno, porque ahorita vean, los datos aquí están, se insertaron. Voy a borrar este registro, el 7. Entonces, como fue un delete, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hago esto, me guardó la sentencia que se ejecutó, ¿sale? Entonces aquí pues, es bastante importante. Si yo quiero mostrar toda la información que me regresa la función, pues es un mundo. Vean aquí todo lo que tiene. Yo ahorita les mostré la información más importante. Vean, aquí toda esta información me regresa esa función, ¿sí? Yo solamente lo más significativo, que fue el momento en el que se ejecutó la instrucción y qué fue, ¿vale? Esa es una forma de verlo. Ahora, otra manera, si es que ustedes no quieren escribir código, es directamente sobre su objeto de auditoría, ¿sí? Le damos botón derecho y hay una opción que dice ver registro de auditoría. Entonces les va a mostrar esto mismo que nosotros acabamos de ver, pero en una ventana dentro del Management Studio sin que ustedes escriban la consulta. Entonces esto que está aquí es lo mismo que nos regresa la función, ¿vale? Entonces ahí lo pueden monitorear. ¿Qué va a pasar si hubiéramos elegido un destino del visor de eventos de Windows? Nos lo va a registrar aquí, pero también en esta ventanita nosotros veríamos la información de qué es lo que sucedió, la instrucción, los momentos, todo eso, que eso es parte de la actividad que ustedes quieren hacer, ¿vale? O bueno, que ustedes deben de hacer, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una directiva que me está controlando cuando modificamos los datos y específicamente bajo una acción del delete, ¿sale?
Repito, este tipo de objetos pues va a depender de qué es lo que ustedes quieran estar monitoreando. Tal vez como administrador no es muy significativo cuando alguien inserte, pero sí cuando alguien actualiza. A lo mejor yo tengo una tabla de empleados donde tengo el sueldo y yo quiero evitar que alguien cambie el sueldo. A lo mejor se quiere aumentar él mismo el sueldo para ganar más. Entonces yo puedo estar bonificando eso, ¿no? Puedo ver qué pasó, a qué horas fue, entre algunas otras informaciones, ¿sí? Entonces este es un objeto de que nos va a ayudar en ese sentido. ¿Qué sucedería si yo ya no quiero validar la auditoría? Vean, yo la deshabilito aquí, deshabilito la auditoría, ahí está, incluso puedo deshabilitar aquí la especificación. Entonces si yo elimino ahora el 1, entonces lo va a borrar, pero esa información pues ya no va a quedar registrada dentro de mi auditoría, ¿vale? Entonces aquí esto, ¿por qué me lo está marcando? Es en el momento que yo deshabilité la auditoría, ¿sale? Entonces por eso me está guardando esta información vacía. Entonces aquí yo estoy viendo que algo sería, aquí es cuando la activé y aquí es cuando desactivé tanto la auditoría como la especificación, pero no me guardó esa eliminación, ¿sí? Si yo aquí vuelvo a habilitar esto, ahí está activo otra vez, lo ejecuto. Vean, aquí ya tengo otro registro, que sí que la volví a activar. Si yo borro esto, pues la auditoría va a funcionar de nuevo. Aquí está, ¿sí? Entonces recuerden, este tipo de herramientas nos van a permitir varias cosas, ¿no? Ya si lo queremos ver como una especie de resumen. Cuando un usuario modifica datos para generar una evidencia, qué es lo que está pasando, para asegurar un correcto funcionamiento en nuestro servidor, para ver que todo funciona correctamente, que cubre ciertas directivas que nosotros establecimos, que se cubren ciertas especificaciones. Entonces, para eso nos van a servir las auditorías. Si como administradores de base de datos creamos niveles de seguridad, roles, permisos, privilegios, creamos directivas, como lo vimos en los ejemplos pasados, para garantizar que los usuarios realicen únicamente ciertas acciones o para que los servicios cubran ciertas configuraciones. Y si como ahorita creamos auditorías para estar constantemente monitoreando y generar evidencia de qué es lo que está pasando como dentro de nuestros servidores, pues esto nos va a permitir como una persona que se encuentra encargada de las bases de datos de las instancias, pues tener toda la información necesaria para garantizar y proteger tanto la información de las bases de datos como el funcionamiento correcto del servidor, ¿sí? Entonces, todas estas son herramientas que nos van a ayudar como esto, ¿sí? Y incluso si en algún momento dado pasa algo, estas partes de la auditoría son consideradas como evidencia forense, que bueno, incluso pueden llegar al punto de deslindar responsabilidades civiles o penales en cuanto al manejo de la información. Entonces, estas son buenas prácticas y hay que aprovechar las herramientas que nos ofrecen gestores como SQL Server, ¿sí? Ahora, una vez que ya terminamos de la demostración, pues qué va a consistir su actividad. Si ustedes vieron, esto queda muy rápido, simplemente es el asistente definir qué es lo que van a hacer y los destinos. Aquí repito, no vimos el destino de mandarlo a la bitácora de Windows, que ya vieron dónde está aquí tanto a nivel de aplicación como a nivel de base de datos. Lo que ustedes van a realizar, sería como parte final, es crear 3 auditorías. Ahorita para que no se hagan bolas, 3 auditorías de manera similar. Entonces aquí vean, yo quiero que ustedes me generen una auditoría que me controle cuando alguien inserte información en una base de datos, en una tabla, la que ustedes quieran. Ustedes eligen qué base de datos, qué tabla. No importa que la tabla esté muy complicada, que tenga muchos campos. Aquí puede tener 1 o 2 campos, no pasa nada, porque lo que importa es verificar que si la auditoría está verificando, está registrando cuando se inserte, cuando se elimine o se actualice, sin importar cuál sea la estructura como tal. Entonces necesito que hagan una auditoría que inserte datos en una tabla, la que ustedes quieran de cualquier base de datos, pero que cuando inserten me lo guarde un archivo, similar a lo que ahorita acabamos de hacer, que si ustedes se dan cuenta, el archivo que nosotros tenemos ya se generó aquí, ¿sí? En nuestra carpeta aquí ya está. Aquí, ¿por qué me generó otro? Por el hecho de que la deshabilité y la habilité. Si lo hubiera dejado corriendo, este archivo se iba a ir llenando, 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 hasta que se terminara el día, ¿vale? Entonces, uno que sea a un archivo y que sea cuando insertamos datos en la tabla y en la base de datos de su elección. La segunda auditoría que van a crear es cuando eliminen, similar a la que nosotros hicimos ahorita. La diferencia, ¿cuál va a ser? Que no lo va a mandar al archivo, sino que lo va a mandar al registro de aplicación de Windows. Es decir, que si yo entro aquí y me voy a aplicación,
aquí tengo que ir viendo todas las notificaciones cuando se eliminaron datos en la tabla, ¿sale? Y el tercer ejemplo es cuando se actualicen, cuando se haga un update, pero ahora lo va a hacer en el registro de seguridad de Windows, ¿sí? Bueno, ahí hay aquí un error, es seguridad, es decir, que yo me tengo que ir a la parte de registro de Windows, seguridad, y aquí tengo que ir viendo esa información de que alguien actualizó, ¿sale? Entonces ahí el proceso es el mismo, lo único que va a cambiar un poco es el destino, ¿sí? Entonces aquí le voy a cambiar de una vez a la presentación, porque si no se va pueden confundir, seguridad, sería a la ventana de seguridad de Windows, ¿sale? Entonces lo mismo, aquí no quiero script porque realmente no utilizamos script, ya ustedes su base de datos seleccionan tal vez alguna que ya tengan, no importa. Lo que van a subir entonces como evidencia es un PDF donde vengan las imágenes de los pasos que siguieron, que son poquitos, 2-3 pasos por esta auditoría, y pues más que nada probarlo, ¿no? Verificar que sí funciona y que si ustedes insertan se guarda en un archivo, que si ustedes eliminan lo puedo ver en el registro de aplicación de Windows, que si ustedes actualizan sobre la tabla se va al registro de seguridad de Windows, ¿sale? Y bueno, hay una actividad ahí que van a tener que se llama auditorías y ahí lo van a subir, ¿sale? Entonces, bueno, hijos míos, por ahí terminamos esta actividad de la semana. Cualquier cosa, pues ya tienen ahí mi correo. Ya se han dado cuenta que pues trato frecuentemente de contestarle lo más rápido posible. ¿Sí? Cuando tienen alguna duda, una incertidumbre, espero que ahorita los videos les ayuden porque pues es básicamente lo que les estoy pidiendo que repliquen, ¿no? En el ejemplo anterior es que modifiquen el trigger que yo ya les di y en esto pues únicamente que sigan los pasos del video, ¿sale? Pero bueno, cualquier duda pues estamos al pendiente y ahí nada más chequen las fechas de entrega de las actividades, ¿sale? Entonces, nos saludamos pronto, hijos míos, y cualquier cosa pues estamos en contacto.